Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo histórico de la Fórmula 1. Estamos en el Gran Premio de Francia de 1983, la que fue la tercera prueba de aquel año, inusualmente porque siempre el Gran Premio de Francia se lo asoció con el verano europeo, allá por julio, sobre todo de cada uno de los años, en este tradicional también circuito de Paul Ricard por aquel entonces. Un saludo de Víctor Seara, gracias por estar aquí en Carreras de Leyenda, rememorando momentos históricos como este de los años 80, en el que podemos revivir la grilla de partida. Me acompaña Diego Mejía. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Víctor? El Gran Premio número 376 en la historia de la Fórmula 1, lo decía, la tercera prueba de este año 83, 33ª edición del Gran Premio francés y el octavo que se disputaba en el circuito de Paul Ricard, en lo que era la 34ª temporada de la historia del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1. Y en la pole estaba Alain Prost, era la octava pole de su carrera, era el tercer año consecutivo en el que el Gran Premio de Francia tenía a un auto Renault en la pole, y era el segundo doblete consecutivo en clasificación para el equipo francés en su Gran Premio de casa. De hecho, sería el tercero consecutivo si contáramos que en la primera línea del Gran Premio de Suiza, que se corrió en Francia el año anterior, también estuvieron los dos autos del equipo Renault, pero la novedad en esa primera línea es que no era un piloto francés conduciendo el otro auto del equipo Renault, sino un norteamericano, Eddie Cheever. Estaba por primera vez partiendo desde la primera línea de la parrilla de salida. Era algo curioso porque en menos de un año, Diego, se dice pronto, pero la verdad que en menos de un año, cuando veíamos la imagen de Niki también ahora de John Watson preparado para comenzar este Gran Premio de Francia de 1983, en menos de un año se habían disputado 3 carreras en el territorio francés, 2 en Paul Ricard y una, como dijiste, en Dijon-Prenois. Eso hizo que la cantidad de público, que había sido un éxito total, tanto en la edición del anterior, del Gran Premio de Francia del 82, como en el Gran Premio de Suiza, disputado en Dijon-Prenois, a finales de agosto del año anterior, del año 82, hizo que en algunos sitios se viera que el público no era tanto en este trazado de Paul Ricard, y se pueden ver algunas de las gradas que no están a rebosar como habían estado el año anterior, y también en ese circuito de Dijon-Prenois donde la Armada Francesa estaba todavía en su apogeo, pero sobre todo una marca representando a lo que era Francia, el símbolo nacional de Francia automovilísticamente hablando. Renault era lo que acaparaba prácticamente el mundo automovilístico francés, y habían ganado en este Gran Premio de Francia en varias ocasiones. Desde el año 79... no habían ganado en el 80, pero sí en el 81 y en el 82, el Gran Premio de Francia. Y obviamente el otro factor que contaba cuando vemos allí el mapa del circuito, con esas 9 curvas en total, la configuración actual, bueno, la larguísima recta del Mistral, que era la recta opuesta, no la recta principal. Y bueno, una configuración que años después cambiaría, sobre todo en la primera curva, que era bastante más rápida en este entonces. Ahí vemos a Patrick Tambay, quien se sube ya a la Ferrari, disputando esta sí su primera temporada completa con el equipo en una alineación completamente francesa del equipo italiano. Pues en el otro auto estaba quien conducía uno de los Renault hasta el año anterior. Hablamos de René Arnoux. Ahí está Manfred Winkelhock. El piloto alemán, con el inefable Gastone Chiarolo ahí detrás de él, el hombre de FIAM, que era prácticamente un clásico ya en esa época en la Fórmula 1. Este es Derek Warwick, el británico, con el Toleman, año 1983, y ese diseño que también se mantuvo de alguna manera, lo iba a decir por lo feo, ¿no?, que era el auto, y lo voluminoso y extraño que era en su diseño ese auto de 1983, aunque, Diego, hay que decir y hay que resaltar que en esta temporada 83 todos los autos habían cambiado. Este no tanto, por ejemplo, el Alfa Romeo de Mauro Baldi, se ve el 183T, pero la desaparición de los pontones prácticamente al completo de muchos autos. Se ve el exponente más claro de esto que hablo es el Brabham, por ejemplo. Lo vamos a ver, y bueno, ya lo hemos visto seguramente en algunas de estas carreras de leyenda. Y
Esto hizo cambiar completamente la fisonomía de los autos, la distribución de los pesos, porque el piso de los autos tenía que ser completamente plano a partir de este 83. Esto obviamente eliminaba el efecto suelo que había generado, bueno, unas velocidades de paso por curva impresionantes hasta la temporada anterior. Era un poco barajar de nuevo las cartas, pero al final acababan siendo un poco los mismos protagonistas al frente. Ahí vemos un clásico Sylvia Piquet al lado sí, al lado de Nelson Piquet, ya en un Brabham BMW que había aparentemente logrado solventar los problemas de confiabilidad que habían plagado esa unidad turbocargada con la que habían corrido el año anterior, y era el piloto que había conseguido el primer triunfo del año, había liderado el campeonato del mundo después de disputada la primera prueba en justamente la carrera de casa en Nelson Piquet, el Gran Premio de Brasil. El repaso de toda la grilla de partida con Helio De Angelis, y pensar en Helio De Angelis y en ese circuito de Paul Ricard trae malos recuerdos, sin ningún lugar a dudas. Helio De Angelis, que iba a perder la vida 3 años después en ese mismo trazado, en ese mismo circuito, y justamente la Fórmula 1 dejó de utilizar el circuito largo que todavía utilizaba, como en esta ocasión, la Fórmula 1 para la carrera, a partir del accidente de Helio De Angelis que se produjo después de las heces de la primera y segunda curva. Y de hecho había una particularidad en el equipo Lotus, y es que había dos configuraciones diferentes en los autos. Por un lado de Helio De Angelis y de su compañero de equipo Nigel Mansell. En el caso de De Angelis corría con el Lotus 93T, claramente con motor turbocargado, mientras que no era el caso para su compañero de equipo Nigel Mansell, quien estaba con el Lotus 92 y el ya, bueno, bastante tradicional y que entraba un poco en desuso, el motor Ford Cosworth DFB de 3 litros V8. Ya de hecho en esta carrera hubo varios equipos que incorporaron la última evolución del motor Ford Cosworth atmosférico, el DFY, y el otro auto del equipo Lotus tenía motor turbo cargado, era el Renault de 1500 centímetros cúbicos, 6 cilindros en V, como el que llevaban los autos que estaban en la primera línea. Uno de ellos, el norteamericano Eddie Cheever con el Renault RE40. Un absoluto dominio de los motores turbo, no sorprendió a nadie en un circuito donde la velocidad pura era muy necesaria. En la parte del circuito, desde la recta principal hasta la chicane, lo que se tomaba o lo que se denominaba como segunda curva directamente, a pesar de antes haber pasado por las rapidísimas heces de Berrier, y luego la impresionante y larguísima, por entonces la más larga del campeonato mundial, recta del Mistral, donde los motores turbo, si no tenías un motor de ese tipo, era prácticamente imposible, ya llegado a este punto del año 1983, pelearle con un motor atmosférico. 1.8 kilómetros era la recta. Larguísima, eterna. Bueno, lo vamos a ver, lo vamos a ver. Empezaban, de hecho, hacían falta 2 cámaras. Una estaba más o menos a la mitad de la recta del Mistral, donde ahora, aproximadamente donde ahora están puestas todas esas variantes de chicanes en la actualidad, en el circuito de Paul Ricard, y la otra estaba directamente en la curva o cerca, antes de la rapidísima curva de Signes. La imagen de Alain Prost, me parece que era, ¿no? Es uno de los Renault, sí. Uno de los Renault. Veíamos allí también tenía, bueno, el lector de... Sí, justamente era Prost, el tacómetro y el medidor de presión del turbo. Bueno, las escuderías estaban con cierta preocupación. El tema del consumo había sido todo un descubrimiento, se puede decir, a partir del año 1982. Y los reabastecimientos se estaban empezando a poner de moda. Después de lo que había pasado en el Gran Premio de Brasil, con el incendio, iba a decir principio de incendio, no, incendio, de hecho, del extraño, ¿no? Ese diseño que vemos ahí, ahora lo vamos a analizar y lo vamos a ver luego en el auto de Marc Surer. El incendio que hubo en boxes en Jacarepaguá hizo saltar todas las alarmas, y la verdad es que los equipos querían implementarlo poco a poco todos. Llegó a haber rumores incluso
Este es el campeonato, luego seguimos hablando del tema de los reabastecimientos. Niki Lauda, con un auto atmosférico, estaba en primer lugar en el campeonato, pero bueno, todo era una especie de espejismo, a pesar de que el año anterior el campeonato lo había ganado Keke Rosberg con un motor Cosworth. Piquet con 9, Watson con 9, Laffite con 6, Laffite que estaba ya en Williams, Arnoux con 4, Surer 3, Tambe 2 y el venezolano Johnny Cecotto con un punto, octavo en el campeonato. Sí, de hecho había solamente 3 pilotos que habían conseguido marcar puntos en las 2 primeras carreras del año, recordando que eran puntos solamente para los 6 primeros. Por supuesto, Niki Lauda había conseguido ser uno de ellos. Se había subido, de hecho, al podio en las 2 primeras carreras de la temporada, que eran Brasil y el Gran Premio de los Estados Unidos en Long Beach. También había estado en los puntos en las 2 carreras anteriores, pero no en el podio en ninguna de ellas, Jacques Laffite, el piloto local en este Gran Premio de Francia, y también lo había estado Marc Surer, a quien veíamos previamente, había marcado un punto, había sido sexto en Brasil en la apertura de la temporada y luego había marcado 2 puntos con el 5º lugar que obtuvo en las calles de Long Beach, donde Johnny Cecotto consiguió ese su primer punto en la Fórmula 1. El compañero de equipo de Roberto José Guerrero en el equipo Teodoro. Exacto. Era equipo de suramericanos, de países vecinos, con carreras muy diferentes, ¿no? Recordando que ya por ese entonces Johnny Cecotto era conocido por lo que había sido su gran carrera en el motociclismo mundial, donde había sido el campeón del mundo de 1975 en la categoría de 350 centímetros cúbicos, venciendo nada más y nada menos que a Giacomo Agostini. Veíamos antes la imagen de Patrick también, que no había podido disputar el último Gran Premio, no de Francia, sino el que se había disputado en suelo francés, en Dijon-Prenois, por los problemas de espalda, ya recuperado y manteniendo el lugar en Ferrari por una temporada más, y manteniendo también ese número 27 tan mítico en la Fórmula 1 y también dentro de lo que era el equipo Ferrari y que fue utilizado durante muchos años. La ubicación de las cámaras en ese circuito de Paul Ricard, que como vemos, por supuesto, no tenía pintados los alrededores asfaltados todavía, las escapatorias pintadas. Se seguía manteniendo igualmente, Diego, como uno de los circuitos, si no el más seguro, uno de los más seguros, ¿no? Así había nacido el circuito de Paul Ricard y al final seguía manteniendo ese estigma. Lo que pasa es que el accidente de Elio De Angelis, 3 años después de esta carrera, cambió la idea que se tenía de este circuito. Sin duda, bueno, sin embargo incorporaba también este escenario algunos de los dispositivos de seguridad de la época, ¿no? Que luego entrarían en desuso porque se comprobaría que no eran realmente que sumaran mucho a la seguridad en alguna medida, pero también podrían resultar bastante peligrosos. Ya lo veremos en los bordes del circuito, esas mallas de seguridad, los catch fence que se sostenían con estacas de madera. Tremendo. Y que ayudaban en teoría a reducir la velocidad de los autos cuando salían de la pista para que el impacto contra la barrera fuera a una menor velocidad. Pero qué peligrosos eran. Se había llegado a rumorear que el gobernador de la región quería intervenir incluso por la peligrosidad de esos reabastecimientos de combustible de los que hablábamos al principio y que podían poner en peligro el normal desarrollo de este Gran Premio. Intervino Jean-Marie Balestre, como no, presidente de la FISA, francés también, y dijo que si se llegaba a producir esa intervención, ellos estaban dispuestos a cortar la carrera a 250 kilómetros de extensión de longitud. Al final no fue necesario, los equipos mantuvieron un manto de cordura sobre este tema de los reabastecimientos, pero era una cuestión de competición. Los autos tenían que correr y si por estrategia tenían que hacer una parada en boxes, lo harían. Lo que pasa, digo, que era algo muy nuevo, sobre todo para algunos equipos, ¿no? Que habían visto cómo Brabham había tenido muy buen resultado el año anterior con este sistema de los reabastecimientos y querían arrancar este año 83, el que sería el último al final en los que se permitieron, hasta la temporada 94, con este tipo de estratagema a nivel de estrategia.
y en este Gran Premio de Francia, el tercero del año, las cosas estaban de esa manera, envueltas, como no, en un manto de polémica. Ahí está Mira, casi 2 kilómetros. La larguísima recta del Mistral. Y mencionabas este tema de los reabastecimientos que entraban a jugar dentro de la estrategia y era obviamente incierto para algunos quienes realmente lo usarían y efectivamente dividirían la distancia de carrera prácticamente en dos partes iguales para hacer dos sprints más cortos, que a nivel de neumáticos y del peso que llevaban en el auto resultaba en teoría bastante favorable. El tema es que los autos que habían equipado los equipos que habían equipado sus autos con estos sistemas de llenado rápido eran básicamente los que estaban al frente de la parrilla. Todos ellos, después de lo mostrado por Brabham, equipos como Ferrari, Ligier, Alfa Romeo y Renault habían todos equipado sus autos con estos sistemas. Y esto obviamente dejaba intuir a sus rivales que iban a ir por ese tipo de estrategia. Ya a la vuelta en la que cumplieran con ese reabastecimiento era por supuesto un interrogante, pero se estimaba que era básicamente hacer una detención en pits para dividir efectivamente la carrera en dos partes en las que el auto iría más liviano con un mayor desempeño que tendría que compensar por el tiempo que se perdiera con esa detención. Que todavía no estaban tan estudiadas y que algunos equipos, como ya veremos, tenían más dominadas y estudiadas que otras, más allá de que el equipo técnico que usaban para el reabastecimiento, por ejemplo, en algunos casos como el de la escudería Ferrari, era bastante desarrollado y algunos de los periodistas de la época lo describían como algo que parecía de la tecnología aeroespacial. Estamos en Carreras de Leyenda, estamos en la tercera prueba del campeonato 1983, en el 17 de abril de aquel año, recordando momentos históricos de la Fórmula 1. Ahora volvemos, comienza. Todo listo, los dos Renault de Chiver y Alain Prost, el de Prost siempre con ese aditamento color rojo. Ahí lo vemos, se mete en el casillero de la pole. Detrás los turbo también de el francés René Arnoux y Ricardo Patrese, los hombres que estaban comenzando a ser competitivos, los hombres de Brabham, me refiero, con ese motor BMW. Y ninguna novedad hasta la sexta fila, donde estaba Niki Lauda con un motor atmosférico. Era el primero que estaba con ese tipo de motor dentro de esta grilla de partida. Y al comienzo no se esperaba que se vieran demasiadas novedades en ese sentido. Todo listo para que comience la tercera prueba del Mundial 83. Los dos Renault mandando, pica muy bien Alain Prost. Ahí estaban todos los autos, los dos Alfa Romeo muy cerquita de tocarse. Venía el campeón del mundo por la parte central, Keke Rosberg con el Williams, todavía con motor atmosférico, muy lejos de del rendimiento que tenía que tener un auto de punta en aquellos momentos. Las S de Berrier rumbo a la chicana ahora. Después van a entrar en la curva de Saint-Bern hasta Le Col y ahí acelerar a fondo en la recta del Mistral. Después de esta curva vendrá Saint-Bern y ahí poquito a poco a fondo para la recta más larga del campeonato mundial y por supuesto de este circuito. Vamos a ver la gran distancia que le va a empezar a sacar, bueno, o por lo menos los autos con motores turbo al primero de ellos. Por allá atrás van a aparecer y van a hacer una cosa tremenda, ¿no? Creo que es el Lotus que viene bien ubicado. Vamos a verlo bien, si es uno de ellos. Pero fíjate cómo estos cuatro autos, Diego, le sacan una ventaja de unos cuantos. Ahí parece poco, pero es muchísimo lo que le están sacando los dos Brabham y Renault al quinto colocado. Sin duda, tenían obviamente el control en términos de desempeño en la recta, la potencia que podían desplegar y realmente poner muy clara en distancia respecto a sus rivales en la recta más larga del circuito, más allá de las posibles estrategias que estuvieran asociadas al desempeño de estos autos en la primera parte de la carrera con esos reabastecimientos de combustible. Prost, Patrese, Chiver y Piquet, los cuatro primeros van a cumplir la primera vuelta. Tienen que ser 54 las que tienen que cumplir. Fíjate qué linda toma esta, van a aguantar ahí bastante la cámara, ¿eh? Estaba el Lotus turbo cargado, seguido por el auto de Warwick. Parecía Rosberg, su nuevo compañero de equipo Lafitte.
Luis Ligier un poco más atrás, ahí pasaba Roberto José Guerrero. La primera curva llegaba, a la última curva, perdón, el Virage Dupont. Y este es Mauro Baldi, el hombre de Alfa Romeo. Mauro Baldi, que el año anterior en este mismo escenario había tenido un encontronazo con Jochen Mass en la curva de Signes. El auto del piloto italiano, por suerte, atravesó de lado. Las Cash Fences volaron palos por todos lados. Este es John Watson con problemas. Ahí está la explicación del pinchazo. Chocó la parte trasera del auto de Mauro Baldi, destruyó la nariz de su McLaren y causó el pinchazo en el Alfa Romeo del piloto italiano, que había hecho una muy buena clasificación. Mauro Baldi decía que atravesó de lado, no tuvo ningún inconveniente, y Jochen Mass pegó derecho como venía ahí en esta curva, siguieron derecho completamente y a la velocidad que venían, atravesaron todas esas barreras que vemos ahí abajo de alambrada. Se clavó de punta el auto de Jochen Mass, el March, y cayó boca abajo sobre una zona de público, la zona de público, con tanta suerte que no hirió absolutamente a nadie. Jochen Mass incluso pudo salir del auto sin mayores inconvenientes, solo sufrió unas muy leves quemaduras en las manos, pero eso significó, Diego, el final inmediato de la carrera deportiva de Jochen Mass en la Fórmula 1. Después de lo que había pasado en mayo, cuando se vio involucrado involuntariamente, claro, en el accidente mortal de Gilles Villeneuve en el Gran Premio de Bélgica, Jochen Mass tenía este aviso también, como cruzaba el ATS ahí Manfred Winkelhock, y Jochen Mass decía en el Gran Premio de Francia del 82, adiós definitivo a la Fórmula 1. Estaba el duelo entre los dos pilotos del equipo Teodor, lo daba en este momento por delante Roberto José Guerrero de su compañero de equipo Johnny Cecotto, ambos eso sí un poco atrás en el orden, mientras que al frente lograba distanciarse cada vez más el líder, el local Alain Prost, en una época, Víctor, también en la que los autos, ya producto de no tener el efecto suelo, podían en las curvas permitirse usar un poco más los bordillos, que el aire pasara por debajo del auto ya no generaba esa pérdida de apoyo, que el efecto suelo dejara de funcionar, y esto obviamente también tenía algún efecto en las líneas de carrera que describían los autos en esta temporada 83 versus lo que fue hasta la temporada 82. Veíamos a autos atmosféricos tratando de entrar en la succión uno de otro para ganar algún tipo de kilómetro por hora extra que estos autos que vemos en la imagen tenían, por supuesto, de sobra. Nelson Piquet tratando de acercarse ahora a su compañero de equipo, que pasó del segundo al tercer puesto. Me refiero a Riccardo Patrese, el italiano, mientras que Prost se mantiene primero, va a pasar por meta. Otra vez esta toma, no sé por qué, pero me gusta mucho el plano, ¿no?, frontal de todos los autos que van llegando a la última curva. Ese es Patrick Tambay, piloto local. Ese es René Arnoux, también piloto local. Y Keke Rosberg, que venía con muchas ganas de superar al Lotus número 11 de Elio De Angelis. El auto de Alain Prost, antes de entrar en el último viraje, antes de la recta del Mistral, habían intentado clasificar los autos de Jean-Louis Lesser en su RAM, Piercarlo Quinzani con el Osella y el chileno Eliseo Salazar también con el RAM March. No pudieron entrar entre los habilitados para la grilla de partida finalmente, y se tuvieron que quedar, como decíamos, fuera de la posibilidad de competir en este Gran Premio de Francia 1983. Sí lo hacían otros representantes latinoamericanos, como Roberto Guerrero, como bien decías, con el Theodore Ford Motor Cosworth, y el venezolano Johnny Cecotto con el mismo auto, compartiendo equipo en ese año 1983, el colombiano y el venezolano. Y vamos a ver, vamos a ir viendo cómo le iban a ir las cosas definitivamente en la carrera. Ahí vemos el Brabham de Patrese, un equipo Brabham que había sufrido
generando calor en los neumáticos delanteros, y por ese motivo contaban algunos periodistas que estuvieron allí que durante el fin de semana tuvieron que colocar lastre en la parte delantera del auto, atornillar láminas de plomo de 11 kilos en la nariz del Brabham para intentar poner a funcionar esos neumáticos delanteros. Era muy extraña muy extraña y en mi opinión también muy linda. Bueno, es una cuestión estética, ¿no? Pero sí, la distribución de pesos de ese auto llamaba mucho la atención porque parecía que todo el peso estuviese detrás del auto. Fíjense que la posición incluso del mismo piloto estaba muy en el centro del auto. Se podía apreciar muy claramente. Y los pontones prácticamente inexistentes, Diego, porque tenían los radiadores en la parte final, un poquito antes, una sección triangular antes de las ruedas traseras. El auto en forma de flecha. Exacto. Una concepción diferente de un genio que también marcó épocas y que supo también revolucionar a la Fórmula 1 con diferentes ideas. Me refiero a Gordon Murray, ¿no? La sección triangular, aquella saga de los Brabham del comienzo de los años 70, de primer lustro de los años 70, luego esa revolución que intentó y no pudo materializar con el Brabham BT46, reemplazando los radiadores con paneles intercambiadores de calor en el año 78, mejor dicho, presentado a finales del 77 para el año 78, y después con este auto que intentó desde el inicio ser protagonista y lo habían logrado, aunque tampoco hay que dejar de lado el éxito que había logrado con el Brabham BT49, el anterior con el que había logrado Nelson Piquet su campeonato del 81. Ahí estaba Keke Rosberg, el campeón del mundo, superando a Helio De Angelis. Están peleando, Diego, igualmente dos autos que tienen un mismo motor, ¿no? Atmosférico, me refiero. Bueno, el de Angelis tenía el motor turbo ya. Perdón. El Renault. Uy, ¿cómo viene? Mira, claro, es verdad. Ahí había hecho un mal inciso, ¿verdad? Porque el otro sí lo tenía. El sí. auto de Mansell, ambos tenían la última evolución de Ford Cosworth, el DFY. Cómo venían peleando, ¿eh? Muy buen duelo. Cómo venían peleando Rosberg y De Angelis en ese sector. Piloto aguerrido Rosberg, ¿no? Que Rosberg al final se fue haciendo una fama antes incluso de tener ese campeonato que logró in extremis con la ayuda también de un montón de circunstancias en el 82, pero bien ganado en su ley, y un tipo duro de error y un tipo duro también en la pista, que no dejaba el más mínimo resquicio, el más mínimo lugar a la posibilidad de ser sobrepasado, pero sobre todo era muy agresivo en el momento de atacar a otro rival, y lo demostró en muchas ocasiones. Claro, y sin duda fue parte de esa victoria, la primera que consiguió en la Fórmula 1, justamente en territorio francés. El año anterior, en el mes de agosto del 82, su primera en la Fórmula 1, el Gran Premio de Suiza, en el circuito de Dijon-Prenois. Y que le valió también ganarse un lugar especial dentro de un equipo Williams que todavía seguía marcado por ese estigma de lo que significaba Alan Jones dentro del equipo, ¿no? Ese tipo de piloto, y no por casualidad también estuvo tantos años dentro del equipo Williams. Más adelante, después de esta carrera, unos años después, en el año 85, también tuvo un final tremendo en el Gran Premio de Sudáfrica, donde demostró que estaba hecho de esa pasta que le gustaba, sobre todo a Frank Williams, pero más que a Frank Williams, que sí a Patrick Head, que era su socio, fue su socio fundador desde el inicio de ese equipo prácticamente. Bueno, y lo que sí había, Víctor, también una diferencia clara de neumáticos en esos dos autos que estaban en duelo por posición. De hecho, pues había tres marcas de mucha historia en la Fórmula 1 que estaban suministrando neumáticos a varios de los equipos. En el caso de ese auto Williams, continuaban ellos con los neumáticos Goodyear, que habían puesto a tan buen efecto en la temporada anterior. El equipo Lotus estaba usando los neumáticos Pirelli, mientras que en el caso del equipo Renault, por ejemplo, continuaban, por supuesto, aliados con la compañía del país, con Michelin, mientras que la escudería Ferrari
continuaba también con neumáticos norteamericanos de Goodyear. 3 marcas había en aquel momento en la Fórmula 1 contra las 4 que llegaron a estar en 1982. Avon, ¿no? Exacto, estaba Avon también. Demasiadas, ¿no? Fíjate, pasado épocas de 4 fabricantes, década de los 80, comienzo de la década de los 80. Antes me mandé la confusión sobre el tema de Lotus, y para aclararlo definitivamente, alternó Lotus motor atmosférico con motor turbo, pero no a la misma vez, ¿no? Como decías, todos los 2 pilotos no utilizaron exactamente el mismo tipo de auto. Hay que tenerlo muy en cuenta. Elio De Angelis utilizó solamente la versión atmosférica en la primera carrera. Las demás utilizó el motor turbo de Renault, y Nigel Mansell utilizó la versión atmosférica desde la carrera 1 hasta la carrera 8. A partir de ahí sí utilizó el motor turbo. Posiciones después de 7 vueltas, encabezando el pelotón Alain Prost, Eddie Cheever, su compañero de equipo, secundándole. No parece haber novedades, Diego, en ese pelotón. En primera parte todo sale perfecto, a pedir de boca para Renault, para los pilotos franceses, o para el piloto francés que encabeza. Sí. Hasta el año pasado sí habían sido... Mira cómo viene haciendo zigzag. Sí, haciendo el zigzag, bueno, le va a quedar muy difícil. Turbo contra atmosférico. Exactamente, y Rosberg es el único que está siendo capaz de romper allí ese orden que hay en bloque de los autos de los equipos principales, ¿no? Al frente los Renault, seguido por los Brabham, y luego estaría una Ferrari seguida por el Williams, pero ya venía allí muy cerca otro de los pilotos locales, Arnaud, para intentar despojar de la 6ª posición a quien era el campeón reinante de la Fórmula 1. Mira cómo se veían bastantes espacios en esa tribuna, que fue bastante criticada esta decisión de adelantar tanto al mes de abril el Gran Premio de Francia. Era, pues como lo decías antes, una fecha tradicional del verano. Y había, por supuesto, desde el momento en el cual se dio a conocer el cambio de fecha, muchas dudas en torno a que la afluencia de público sería suficiente para la carrera, sabiendo que el clima obviamente no iba a estar ni cerca de lo que estaban acostumbrados los seguidores de la Fórmula 1 en el sur de Francia. Ahí estaba el exponente, bueno, maniobra la de Keke Rosberg. Bueno, yo lo diría en plural, maniobras, porque creo que lo hizo 3 veces durante en el momento que estaban en la recta del Mistral, que en ese momento se permitían y que era la única forma de defenderse, que tenía un auto atmosférico, aunque también había que hacerlo, ¿eh? No todo el mundo se animaba a pelearle de esa manera a un auto potente como la Ferrari, pero eso lo podía hacer con una Ferrari. Probablemente con un Brabham o con un Renault iba a ser muy difícil, por no decir imposible, para Rosberg. Sí, y aparte, bueno, lo que intentaba Rosberg era romper la succión que estaba tratando de tomar Arnoux para acercarse más rápidamente y dar cuenta de el Williams por esa 6ª posición. Aquí en este paso por la recta del Mistral, bastante más distante, logra abrir de nuevo un poco de diferencia, un respiro, que Rosberg sobre Arnoux. Estábamos viendo en la recta del Mistral porque no, los autos se meten en la parte derecha, se tiran hacia la derecha de ese sector. Eso es por lo siguiente. Bueno, una vez es que tuve la oportunidad, tuve la suerte. A la derecha de la pista, a la izquierda, ¿no? Cuando lo veamos en pantalla. Cuando salen, sí, pero luego se van todos hacia la derecha de la... Sí, a la izquierda de la pantalla, a la derecha de la pista, ¿no? Lo hacen todos, más allá de que se protejan, ¿no? Como venía haciendo Rosberg. Hay una serie de construcciones, con el tiempo se hicieron más grandes, pero también tenía mucho que ver con el viento que le da el nombre a esta recta, y no sé por qué razón, bueno, por una cuestión natural, por los árboles, etcétera, etcétera. Fíjate cómo lo hace ahí, lo va a hacer Alain Prost. Se va a mantener la línea de puntos hacia la derecha y luego aquí en la parte final ya se va a ir hacia la izquierda para encarar el viraje. Recuerdo que cuando tuve la oportunidad de rodar en este circuito, nos lo dijeron porque una vez que salían, lo hicimos con la chicane, una vez que salgan de la chicane, manténganse todos los metros que puedan antes de Signes en la derecha. Y le pregunté por qué. ¿Y eso por qué? Dice, porque hay mucho, en la parte izquierda hay mucho viento.
Bueno, le hice caso 2 o 3 vueltas, pero en, en una vuelta quise probar a ver si era verdad lo del viento del lado izquierdo de la recta del Mistral. Y te puedo asegurar, Diego, que es verdad. Se me volaba el casco, no sé por qué, pero si iba por la derecha no pasaba nada, no había problemas. Si ibas por la izquierda, volaba todo. Bueno, y por fortuna durante este fin de semana los famosos vientos mistrales no estaban causando estragos. Veíamos de hecho los árboles que algo se movían, pero en esa parte del circuito no tanto. Y durante el fin de semana se habían mantenido las velocidades del viento dentro de rangos bastante normales, y por supuesto que tenían que afectar en esa parte tan rápida del circuito, y que bueno, ya tiene su propia leyenda esa recta del Mistral. Alain Prost con el modelo RE40, que empezaba a utilizar en esta carrera a su compañero de equipo, Eddie Cheever, por cierto. Estrenaba en este Gran Premio el ítalo norteamericano, el hombre que, bueno, en realidad es lo que me marcan los datos, y era así, creo que era así. Con tantos cambios de chasis y tantos cambios, bueno, no de piloto porque estábamos en la tercera carrera, ¿no? Sí, tenían... Pero sobre todo en esta época por el tema de los motores también, ¿no? Aunque no era el caso de Renault. Sí, tenían 3 autos. Bueno, siempre tenían el auto de reserva. De hecho, en los garajes había 42 autos al iniciar el fin de semana, pero había solamente 29 pilotos. Y eso porque en esta época todavía se permitía el auto de reserva que tenía el equipo Renault. De hecho, un auto que era prototipo, era el modelo 00, es decir, el anterior a los que se fabricaron para Prost. Tenía el chasis RE40-01 y Cheever tenía el RE40-02. Había pasado una cosa muy rara los días previos. El viernes había marcado el mejor tiempo el Alfa Romeo de Andrea De Cesaris, que justamente lo tenemos en imagen, y resulta que había sido pesado el auto después de los entrenamientos y había dado que pensaba 5 kilos menos. Le habían puesto menos combustible del que debían. No, perdón, había estado bajo peso. El tema del combustible había sido en el Gran Premio de Brasil. Una cuestión que había sido muy cuestionada a Gerard Ducarouge, sobre todo, que lo hicieron responsable de ambos temas. Pero sobre todo porque el sábado volvieron a cometer el mismo error en el equipo Alfa Romeo con el bajo peso del auto de Andrea De Cesaris. Por lo tanto, Gerard Ducarouge fue despedido de forma fulminante, justamente el que era el autor de ese auto, el 183T, que tenía adaptado 2 tipos de motores para la escudería Alfa Romeo, que durante la temporada iba a cambiar de colores también. Iba a cambiar de patrocinador al otro año con el mismo auto iba a cambiar significativamente de color y patrocinadores, transformándose poco a poco la entrada masiva de un sponsor llamado Benetton, que hizo historia en la Fórmula 1. Había marcado De Cesaris la vuelta más rápida del primer día de entrenamientos, y ese tiempo obviamente no contó porque su auto, como le decía, estaba por debajo del peso. Pues habían descubierto que el extintor estaba vacío. Pequeño detalle. Están todos los autos en la recta del Mistral con el auto de Manfred Winkelhock. Después viene el número 22. Me refiero al de Andrea De Cesaris, justamente. Aquí viene el auto de nuevo, Jacques Lafitte con Elio De Angelis intentando superar al piloto local, el piloto francés, que volvía al equipo Williams después de su gran primera etapa y larga etapa en el equipo Ligier, al que abandonaba en el año 1982. Estaría Jacques Lafitte en el equipo Williams durante las temporadas 83 y 84 para retornar después al equipo Ligier y después cortar su carrera deportiva drásticamente en ese accidente que tuvo en Branhach. Los neumáticos Pirelli de Lotus, que tuvo que trabajar bastante la firma italiana para poder tener los neumáticos listos para sus autos en desarrollo de este fin de semana, en el que Goodyear
había volado desde Akron, Ohio, en los Estados Unidos, 1.800 neumáticos para sus equipos, que no incluían el equipo que estaba liderando. Gana y Lauda haciendo su típica carrera, no viene de atrás, poco a poco está haciendo el hombre más rápido, y en este momento rápido y más rápido que Elio De Angelis, que también hay que destacar ha perdido más de una posición. 12 vueltas, Prost, Chiver, no hay novedades ahí adelante, Piquet tercero, Patrese cuarto, tampoco hay novedades, Tambay y Rosberg, el campeón del mundo que hace lo que puede, y la verdad que es mucho, con un auto atmosférico en esas largas rectas del circuito de Paul Ricard. Volvemos enseguida. Dentro del marco de los Alpes marítimos franceses, enclavado en esa encantadora región francesa, muy cerca de la ciudad de Marsella, ese circuito de Paul Ricard, inaugurado a comienzos de la década de los 70 en Le Castellet, en la localidad más cercana a este trazado, en la región de la Provenza, Alpes marítimos, la Costa Azul. Lindo lugar, ¿no, Diego? Hermoso lugar. Tal vez mucho más en el verano que en esta primavera. Primavera con cara de otoño. Bastante nublado el día para esta tercera prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de 1983. Continúa el duelo entre el auto número 11, el Lotus 93T de De Angelis contra el McLaren de Niki Lauda en su segundo año de su segundo lapso en la Fórmula 1. El Gran Premio de Francia, que comenzó también a incluirse, bueno, había comenzado antes como Gran Premio de Francia, cuando no estaba instaurado el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, mientras sigue Niki Lauda con Elio De Angelis peleando. Lo veíamos allá, bueno, antes en primer plano, ahora lo vemos otra vez, estaba lejos. Se defiende bastante bien Elio De Angelis, pero claro, en el terreno veloz es prácticamente imposible para Niki Lauda acercarse. Fíjate los metros que le ha sacado, ¿eh? En la parte más sinuosa Niki Lauda se le pega prácticamente, pero cuando acelera, alcanzar un motor turbo. Bueno, ya estaba Niki Lauda, estaban todos los grandes nombres que no tenían ese tipo de auto pidiendo a gritos, y ya estaban preparándose. En esa misma temporada 83 ya debutaría el motor TAC Porsche, y luego Williams haría lo mismo en la final de la temporada, porque ya no podían esperar más. La era turbo estaba completamente instaurada dentro de la Fórmula 1, y si alguien quería aspirar a algo tenía que estar con ese tipo de mecánica. Ahí estaba De Cesaris con Winkelhock. dando espectáculo Winkelhock en la entrada, esa última curva, y ahí dio espectáculo, pero perdió una posición, me parece, ¿no? Ahí venía también Michele Alboreto, me parece, siguiendo el duelo que continúa por posición entre el hombre que había conseguido meses atrás su primera victoria en la Fórmula 1. Hablamos de Elio De Angelis, justamente en el fin de semana en el que se anunciaba que contaría con los motores Renault este año, y veíamos el error. Se excedía en la aplicación de la potencia Winkelhock y lo adelantaba el Alfa Romeo, ya turbo cargado este año, de Andrea De Cesaris. En el año 1950 ya comenzaba el Campeonato Mundial de Fórmula 1, y también se instauraba el Gran Premio de Francia dentro del calendario. Comenzaba en el circuito de Reims a disputarse, más tarde lo hizo en el circuito de Rouen-les-Essarts. Se fueron alternando, aunque la mayoría de ediciones se disputaron en Reims, y una en el año 1965 fue el comienzo, significó el comienzo de la utilización del circuito de Jarad. En el 67 se disputó en Le Mans. Luego se volvió a hacer una alternancia entre Rouen y Jarad, hasta que en 1971 debutaba en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 este circuito de Paul Ricard, edición ganada por Jackie Stewart, repito, en la edición 1971, y luego hubo una serie también de alternancia con Jarad al principio, solo en una ocasión, y luego con Dijon, aunque se fue imponiendo sobre todo la presencia de Paul Ricard en la mayoría de los años, como había sido por ejemplo las ediciones 82 y 83, que se había
disputado en Paul Ricard, aunque había que resaltar que en el 82 se había disputado también una carrera en Dijon, como dijimos antes, el Gran Premio de Suiza. A partir del 85 y hasta 1990, Diego, siempre se disputó en el circuito de Paul Ricard, aunque a partir del 86 se hizo en el circuito más corto. Bueno, un circuito que luego se convertiría bajo la propiedad de Bernie Ecclestone en un escenario de alta tecnología, como se cambió su título, circuito de pruebas de alta tecnología de Paul Ricard. Esto llevó desafortunadamente a la eliminación de muchas de las tribunas, pero se convirtió en uno de los mejores escenarios para pruebas por parte de los equipos antes de anunciarse su eventual regreso al calendario de la Fórmula 1 para la temporada del 2018. Mejor que vuelta. Ya está oficializado, ¿no? Así es, mejor vuelta de Prost, el líder de carrera, quien continúa al frente, y a ver, Víctor, cómo se darían las estrategias que cuando vemos que se retira Warwick de la carrera con el auto humeante. Problemas para Derek Warwick con el motor roto, el piloto británico, que ayuda también a sacar de un sitio peligroso a su Toleman, motor hard. Ya habíamos tenido retiros que no habían aparecido en imagen. El primero había sido el de John Watson con problemas de motor al final de la cuarta vuelta, mientras que Nigel Mansell se había retirado por motivos físicos al final de la vuelta número 7, y esto había tenido que ver con un incidente previo a la carrera muy desafortunado, en el que los mecánicos del equipo pasaron por encima de uno de sus pies el auto Lotus de Nigel Mansell. Él obviamente trató de manejar el dolor, pero ya hubo un punto en el que no pudo más, y esto llevó a su retiro del Gran Premio. Cosas que a veces le ocurrían solamente a Nigel Mansell. Bueno, ¿no? Mansell adolorido lo hemos visto cuántas veces, hasta en sus mejores días. Después de algunos podios dio una especie de lección actoral, ¿no? Es un ícono de carreras de leyenda. Totalmente. La escena de Mansell quejándose de dolor o de fatiga. Sobre todo cuando termina. Sí, claro. Cuando terminan, ¿no? Las carreras de leyenda, en algunos podios. Podríamos hacer la sección de podios de leyenda y solamente dedicada a Nigel Mansell, porque tendríamos unos cuantos, ¿no? Por ejemplo, la de Mónaco 92, cuando termina agotadísimo y se cae una y otra vez en ese podio del Gran Premio de Mónaco, porque estaba agotado después de haber perseguido a Ayrton Senna en la última parte de la carrera, ¿no? Viene Alboreto con muchas ganas de superar a Niki Lauda, que parece que perdió algo de impulso en las últimas vueltas al acercarse al auto de Elio De Angelis, el ganador del último Gran Premio de 1982. El italiano Michele Alboreto ya no era una promesa, ya era una realidad. El hombre de Tyrrell, que devolvió justamente a ese mismo equipo la gloria pasada a cual estaba muy distanciada desde hacía mucho tiempo, desde la época, se puede decir, desde la época de Patrick Depailler y Jody Scheckter. Bueno, impresionante cómo cambia el desempeño dependiendo de qué parte del circuito transitan estos tres autos. En la recta del Mistral nadie puede entrar en conversación con el Lotus Renault turbocargado de De Angelis, mientras que en otras secciones se ve bastante mejor Lauda y en otras es justamente Alboreto quien llega a sus espaldas. Uy, qué cerquita quedó Niki Lauda ahí de Elio De Angelis, tratando de aprovechar, y ahí estaba, ahí se metía en esa parte más sinuosa el piloto austríaco. Pero vamos a ver, Diego, ahora cómo se va a defender después de esta curva que vemos ahora. El piloto de McLaren se quiere hacer también el valiente de Michele Alboreto con Elio De Angelis, pero vamos a ver la gran diferencia que puede haber o no. Vamos a verlo aquí, cómo se defiende Niki Lauda de ese auto de Elio De Angelis. Bueno, nos repiten la maniobra muy precisa al milímetro de Niki Lauda, apurando la frenada. Y tenía que ser en una de las partes más lentas del circuito. Y ahí estaba, fíjate el resultado. Aplicando potencia a fondo Elio De Angelis, vuelve a superar a Niki Lauda sin ningún tipo de inconveniente por la parte de fuera, trazando por el lugar ideal la curva de Signes. Y ahora viene el contraataque de Niki Lauda, ¿no?
Por supuesto, de nuevo llegamos a una sección sinuosa. Y Alboreto cruzando el auto. La última curva será la más lenta antes de afrontar la recta principal y la oportunidad también de nuevo para Niki Lauda. Ahí está el piloto austríaco tratando de... Bueno, ahora nos cambian la... Se equivocaron de rojo y blanco, ¿no? Ese es Mauro Baldi. Ahora, volvemos, ahí está. Vamos a ver qué hace. Se mete en la succión Niki Lauda ahí, ¿eh? Ahí estaba pegadito al auto de Elio De Angelis. Se quería meter en la conversación también Michele Alboreto, acelerando a fondo Elio De Angelis y aplicando la potencia. Se aleja, se aleja, se aleja del auto del austríaco. Otra vez perdimos a los que estábamos siguiendo. Ese era el Arrows, uno de los Arrows. Mientras vemos al puntero. Chico Serra, Estaba seguido por el puntero. Luego venía el otro Tyrrell con la publicidad de Benetton, conducido por el norteamericano Danny Sullivan. la publicidad que pasaría, como dije antes, del equipo Tyrrell al equipo Alfa Romeo. Y luego ya se establecerían con el equipo alemán para transformarse directamente en su propio equipo a partir de la temporada 86. Iban llegando sobre Fueron Johnny bailando, Cecotto, muchos, sí. el líder de carrera, a punto de poner una vuelta atrás al auto Theodor del venezolano, identificado con el número 34. La imagen del campeón del mundo con esa trocha tan ancha adelante, ¿no? Esa separación de ruedas enorme que tenía el Williams en la parte delantera, pero llamaba la atención también la ausencia total de pontones, a diferencia del auto remozado del año anterior, ¿no? Este es el abandono de Ricardo Patrese, el compañero de Nelson Piquet, que tenía que decir adiós por una pérdida de agua a este Gran Premio de Francia, y ese cuarteto que viene muy embalado, Diego, ahí, ¿eh? Qué ajustado está esto. Sí. Están peleando muy cerquita. Uy, ahí va a haber más que una discusión. Se quería meter otro auto. Estaba Giacomelli también metido en ese cuarteto de autos que peleaban posición ya una vuelta atrás del líder. Y también, bueno, llamaba la atención que le pedían a Patrese mover su auto porque ya estábamos empezando a acercarnos a la ventana para los reabastecimientos de los equipos que tenían planeada esa detención en pits cerca de la mitad de la distancia de carrera. Hablamos básicamente de las vueltas 25 a 34. Algunos, los que partieron más livianos, lo harían antes. Quienes tenían un poco más de combustible lo harían más después de la vuelta número 30. Estaba el norteamericano Danny Sullivan intentando superar a el auto que llevaba adelante. Lo apretó, bueno, era el Lotus de Elio De Angelis. Vemos cómo se alejó definitivamente Niki Lauda, ganó bastante impulso. Bueno, dije, no, era Alboreto, que estaba cerca de De Angelis. Y también se mete el Alfa Romeo de Mauro Baldi, ¿no? Sí. ¿O es un Alfa Romeo seguro? Sí, sí. Pero sí, es Baldi. Casco celeste y blanco. Y algo de azul también creo que tenía, ¿no? El italiano Mauro Baldi, que en ese sector, la verdad es que invito a ver el accidente del año 82, fue realmente tremendo, en ese sector con Jochen Mass. Siempre recuerdo haber estado viendo Alboreto con el número 3, Sullivan, venía un poquito sensiblemente más atrás. Recuerdo haberlo visto en directo cuando vi el auto volcado, bien con las 4 ruedas para arriba. La verdad que era invitado a pensar lo peor. Era algo increíble que nadie haya salido herido de gravedad en ese accidente. Niki Lauda se escapó. Elio De Angelis, que ahora se va a tener que defender del auto de Mauro Baldi, que viene con muchísimas ganas con su Alfa Romeo con motor turbo, y ahí la cosa va a ser diferente para el piloto de Lotus, Mira, mira. Se pasó. Se pasaba de frenada ahí Elio De Angelis. Y ahí estaba el problema para el piloto italiano, que también estaba sufriendo con la parte eléctrica en su auto. Bloqueaba en ese sector. Qué paradójico, digo, justo en el sector ese mismo sector fue donde tuvo el accidente Elio De Angelis, en el cual perdió la vida en el año 86.
Niki Lauda alejado ya, pero vamos a ver cómo puede hacerle frente a lo que se le viene por detrás. Hacerle frente, bueno, es un decir, ¿no? Hacerle frente a lo que se le viene por detrás, que es Mauro Baldi y su 183T, el Alfa Romeo con motor turbo. El piloto italiano del equipo Alfa Romeo. Este es otro francés, Jarrier, que ya estaba en el muy final de su carrera deportiva, ¿no? Oh, todavía le quedaba algo. No se terminaba de retirar nunca, ¿no? Jean-Pierre Jarrier, nacido un 10 de julio de 1946, en este año 83, contaba con 37 años, ¿no? Bueno, un poquito veterano sí que era, ¿no? En aquel momento había comenzado en la Fórmula 1 en el lejano año 1971 y en este año 83 justamente iba a decir adiós a la Fórmula 1. de alcance ahora Prost, el auto arroz de Mark Sutter, el suizo, que había conseguido ser uno de los 3 pilotos que había conseguido puntos en las 2 primeras pruebas de este 1983. Y el auto que, bueno, no ese mismo auto, porque Mark Sutter corrió todas las carreras de la temporada con ese auto, pero el auto de su compañero, que fue utilizado por 3 pilotos. Chico Serra en la carrera 1, Alan Jones, que hacía su retorno a la Fórmula 1 en la carrera 2 en Long Beach, y luego por el belga Thierry Boutsen desde la carrera 6 a la carrera 15. También volvería Chico Serra a usar ese auto entre la tercera y la quinta carrera. Y ahora iba en procura de el auto de Roberto Guerrero, el colombiano en su segundo año en la Fórmula 1. Muy recordado este auto, que de hecho hizo visita a Colombia. Estuvo en el autódromo de Tocancipá haciendo una exhibición, dejando por supuesto el récord de pista por mucho tiempo antes de que se modificara el trazado, y apoyado mayormente por patrocinadores del país, prominentes los logos de Café de Colombia en el auto del piloto paisa. Solamente enfocan al Renault, ¿eh? Ahora sí, de frente no tiene más remedio, pero podría ser un poquito más generoso, ¿no? El cámara ahí enfocado solo al Empresa, ahora de frente se veía el auto del colombiano, y que era ampliamente superado por un auto netamente superior. El auto que en ese momento, Diego, estaba marcando la tendencia, era la vanguardia, ¿no?, tecnológica en ese momento, junto con el Brabham, que estaba yendo de menos a más. Este RE40 claramente con una distribución de pesos más a la época, con el piloto sentado bastante cerca del eje delantero, diferente a lo que mencionabas en el caso del equipo Brabham, y los neumáticos Michelin, que eran prácticamente hechos a la medida para el auto, que tenía, además de piloto francés, todo el personal francés, tenía también lubricante francés, y buscaban conseguir la victoria en su Gran Premio de casa. Bueno, pero también hay que tener en cuenta que el auto, que el R30 del año 82, tenía sí la posición del piloto, hablando de Renault específicamente, muy adelantada. Comparado con este auto, sí habían mejorado ellos, ¿no?, lo que era la seguridad del piloto y también la distribución de peso. Más que buscar la seguridad, en este caso, hay que decirlo así, se buscaba una mejor distribución de pesos, aunque en Renault sí llamaba la atención que los pontones se habían mantenido a pesar de todo en este año 83. Casi se podía decir que con las mismas dimensiones que la época que los autos tenían perfiles alares, ¿no?, los Wing Car, que habían durado hasta la última carrera del 82. Así es, pero ya en esa temporada tú podías, en la vista lateral del auto, ver de un lado al otro. Hasta el año anterior los faldones no permitían esto y generaban obviamente unas velocidades de paso por curva superiores a lo que se vio durante ese 1983. El auto de Alain Prost en las S de Berrier, cumpliendo ya casi la mitad de otra de las vueltas
en este Gran Premio de Francia de 1983, un 17 de abril de aquel año, esa tercera carrera de la temporada que estamos reviviendo aquí en Carreras de Leyenda. La imagen de la Ferrari del local, René Arnoux, mientras lo supera otro piloto francés. Me refiero a Jacques Laffite con el Williams número 2, que se distingue bastante bien, pero que le pusieron también ese trozo en rojo en la parte delantera y que se distingue muy bien del auto de Keke Rosberg, ¿no? En este caso. Aunque los cascos, la verdad es que ayudaban bastante, porque uno era de fondo blanco, clarito, y el otro era completamente negro. Inconfundible el casco de Laffite. Tenía realmente poco o ningún diseño, pero era de los más fáciles de diferenciar. Nunca lo cambió, de lo de la parrilla, sí, nunca. Extraño. La parada en pits, mira, Víctor, de Arnoux. Vamos a ver qué hacen ahí. Está el reabastecimiento del equipo Ferrari y el conteo de los segundos que se podía llegar a tardar. Ya todos los mecánicos con casco, con sus balaclavas, preparados para un eventual incendio, teniendo como antecedente lo que había ocurrido en la primera prueba del año en Brasil. Reabastecimiento, una marca de 15 segundos que no estaba nada mal para la época tampoco, con cambio de neumáticos incluido, ¿no? Eran los mejores, hay que decirlo. Ahí paraba el equipo Renault preparado para Eddie Cheever. El cartoncito de delante que le marca. ¿No? Bueno, sofisticado para la época, ¿no? 15.7 segundos, recordémoslo, lo que había marcado el equipo, la escudería Ferrari con René Arnoux. Ya pasaban de esto a los 17.6. En el caso de Eddie Cheever, quien estaba peleando una posición en el podio. El Ligier número 26, que ya no era conducido por Jacques Laffite, sino que estaba a los mandos de Raúl Boesel, el piloto brasileño. Ahí estaba Alain Prost en la curva de Signes, yendo hacia la parte más trabada del circuito. Poco a poco se iba a meter en los virajes de Beuset, Vendor, Village Tour, hasta llegar al Virage Dupont, que era el último de este trazado de Paul Ricard. Y que, decíamos antes, fue escenario del Gran Premio de Francia durante muchos años, hasta que llegó a partir del año 91 a la Fórmula 1, al circuito de Magny-Cours, donde se disputó el Gran Premio de Francia desde el 91, como decíamos, hasta el 2008. La última edición se disputó en aquel año, ganada por Felipe Massa con Ferrari, mientras que la edición del 91 era ganada por Nigel Mansell. ¿Cómo se le movió el auto a Prost? No es usual ver un drift, mucho menos a alta velocidad, de el profesor, pero sí que lo vimos allí. En la primera chicane, donde terminaba la recta principal de esta configuración de más de 5 kilómetros del circuito de Paul Ricard. Alain Prost, que era muy poco proclive a los errores, pero que justamente unos meses atrás de esta carrera, en ese Gran Premio de Suiza disputado en Dijon, fue un error ayudado por las condiciones del auto también, ¿no? Tenía un problema en uno de los faldones, terminó pasándole factura en una de las curvas cuando venía siendo apretado completamente por el andar demoledor en ese momento de Keke Rosberg, que vio la gran oportunidad de su vida y la ejecutó a la perfección, ¿no? Lo que significó prácticamente el espaldarazo final para obtener el título en Las Vegas, en la última carrera del año. Así es, ya asumía el liderato cuando quien estaba en el liderato ya no estaba disputando el mundial, justamente también francés Didier Pironi, y no soltaría la punta del mundial hasta esa final. Sería uno de 11 ganadores en la temporada del 82, 11 ganadores diferentes. Uno de 4 pilotos que consiguieron su primera victoria en la Fórmula 1 durante esa temporada de 1982, y con una sola victoria conseguía el título. Un Rosberg que de hecho, Víctor,
llegaba como ganador a este Gran Premio de Francia, porque una semana antes sí, se había disputado en Brands Hatch la carrera de campeones, en la que él obtuvo la victoria, pero allí no estuvieron todos los equipos y de las escuadras principales estaban ausentes prácticamente todas. De hecho, hubo, si no me equivoco, solamente autos con motor atmosférico, y allí consiguió la victoria en esa carrera de campeones, secundado apenas a medio segundo de diferencia Rosberg por un piloto que aquí ni figuraba, que apenas lo veíamos allá en el fondo, a Danny Sullivan en el Tyrrell Ford, y Alan Jones en un Arrows Ford ocupó al final la tercera posición. Solamente 7 autos cruzaron la meta de un total de 13 que tomaron la partida. Así es, y no era la primera vez que ganaba Keke Rosberg. Ahí lo vemos entrar, vamos a ver cómo le van las cosas al equipo Williams en esa intervención que en Jacarepaguá hizo temer a más de uno una tragedia. Se bajó del auto, para recordar un poco lo que fue aquella escena, se bajó del auto Keke Rosberg espantado por las llamas, y vino Patrick Head y le dijo otra vez, adentro. Y siguió corriendo, 19, se fue mucho ahí. Sabemos cuál es el problema, por lo menos desde acá. Parece que se apagó el motor. ¿Se apagó el motor, exactamente, o no? Sí. No, estaba al frente, pasaba algo, sí. Alguna rueda delantera que desde ese ángulo no se llegaba a ver. Tardó muchísimo, fíjate dónde sale, le van a deglutir los que vienen en este pelotón, y también lo va a hacer el líder de la carrera que venía justamente, ahí se pone detrás de él, Alain Prost. No sé qué fue peor, ¿eh? Al final se juntaron Prost y Keke Rosberg, que no va a intentar nada. Venía uno de los Alfa Romeo también muy cerquita por ahí, pero la carrera muy complicada, ha tardado mucho Keke Rosberg en ese reemplazo. Decía que había ganado 2 veces la carrera de campeones en el año 78, una lluviosa edición, también sin estar presente todos los grandes, como que era habitual en ese tipo de carrera. En el año 78 con el Ralt Theodore, y que volvía a repetir en ese año 83 esa victoria que no daba puntos para el campeonato mundial. Así es, lo hacía con el Williams FW08C, y al final sí que hubo algunos autos turbocargados. De hecho, la escudería Ferrari envió un auto que lo conduciría René Arnoux, su Ferrari 126C2, con el motor el mismo con el que estaban disputando el campeonato del mundo. Estaba también Héctor Rebaque en el Brabham BT52, el mexicano, también con un motor turbo cargado. Y la misma situación para el equipo Spirit con Stefan Johansson, con el motor Honda de 1500 centímetros cúbicos, 6 cilindros en B, turbo cargado. El equipo Spirit que estuvo bastante complicado durante el año, y solo disputó desde la 9ª carrera con Stefan Johansson. Habló del campeonato del mundo, ¿no? Con el Spirit Honda 201, el motor turbo de los japoneses. Y ahí estaba la parada del líder. Vamos a ver el trabajo del equipo Renault. Observan los de McLaren allá atrás. Por el momento va todo dentro de lo previsto. No acaban todavía con la trasera derecha. Era el gran problema, ¿no? Siempre había alguna rueda, fíjate, mucho tiempo, más de 20 segundos, 22, 23. Los pilotos no tenían tan calculado que era mejor o que era peor, ¿no? En esa época, si no estarían refunfuneando ahí arriba del auto, ¿no? Pero bueno, más o menos tenían una idea. También paraba Patrick Tambay. Ojo, porque Ferrari fue muy rápido con Arnoux a ver qué tal le iba a su compañero de equipo. Ya llegaban los mecánicos calientes a esta detención después de haber estado en esa primera intervención, la más rápida hasta ahora, con Arnoux. No tenemos el conteo definitivo. Fue 15.6. Bueno, más o menos. Bueno, tenías el dato por otro lado. Sí, sí. De ese... Una décima más rápido que el de su compañero de equipo. Y se vio, fue... Mira, es un cruzando un comisario por el medio de la pista, en la recta del Mistral. Lo tenía que tener muy claro, porque ahí venían los autos demasiado rápido como para fiarse por la vista, ¿no? Pero bueno, otros tiempos, otras cosas que iban sucediendo en la Fórmula 1, y en este caso, gente que cruzaba por la pista, aunque fuese un comisario,
en pleno Gran Premio de Fórmula 1. Estaba en el liderato Víctor, ahora Piquet, producto de estas entradas a pits. Él todavía no cumplía con su reabastecimiento después de que viéramos a su compañero de equipo que sí, que lo había hecho. Ahí pasaba justamente el líder de carrera y problemas. Y el golpe tremendo de Mauro Baldi. Violento el despiste del piloto italiano. Queda en 3 ruedas. Bueno, pues está dañada de forma definitiva la suspensión trasera derecha. Un señor sobre todo observando ahí la intervención que... Ahora sí, viene alguien con un extinguidor. En plena recta principal pierde el control delante de uno de los Williams. Y fíjate cómo salen corriendo todos. Y detrás de Winkelhock. Fíjate el desplazamiento del guardrail en ese sector. Doble hoja de guardrail. Lo que parece que nunca pasa en plena recta, ¿cómo puede pasar, no? En el deporte automovilístico parece que fuera... Algunas cosas parece que fueran mentira, que no pueden suceder, pero suceden. Y suceden muy rápido. Johnny Cecotto persiguiendo a uno de los pilotos de Ligier. Parece que es Jarier, ¿no? Sí. El número 26. Las formas muy extrañas de ese Ligier JS21. La evolución del extraño JS19. Bueno, y sí que se notaba ese comportamiento de subvirancia, esa falta de agarre en el tren delantero del Brabham en esa sección, en esa toma que vimos, como que se arrastraba la parte delantera. Esto a pesar de los cambios que lo contábamos antes, instalando láminas de plomo en la parte delantera del auto, 11 kilos en la nariz para generar más calor en los neumáticos delanteros que no funcionaban cuando empezaron las pruebas aquí en el circuito de Paul Ricard, más aún con las temperaturas más bajas a las acostumbradas en este. Ahí estaba Nelson Piquet liderando el Gran Premio, pero todavía había que esperar la detención del hombre que había logrado el campeonato en 1981, que en el 82 con el BT50 lo había intentado, pero la mala confiabilidad hizo que el equipo tuviese que recurrir al anterior, al BT49, en algunas ocasiones durante el año, de forma alternada para Patrese y para Nelson Piquet. Y finalmente, a pesar de lo complicado, de lo diferente que fue esa temporada, no pudieron aprovechar y todo se fue dando para que Keke Rosberg obtuviese ese mismo campeonato. Veíamos a uno de los McLaren, vemos al fondo, es el auto de Niki Lauda, debería ser. Un problema en una rueda que terminó con un despiste del piloto austríaco después de ese abandono violento que vimos de Mauro Baldi con el Alfa Romeo. ¿Viene para pits? A ver, no. ¿Sí o no? Sí. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Detención del líder. Los hombres que habían empezado a utilizar este sistema de reabastecimiento en el Gran Premio de Austria de 1982, sorprendiendo a la concurrencia. Bueno, estos reabastecimiento muy rápidos. Pero lo hacían con ventaja. Sí. Entraba el combustible por 2 sitios. Ahí estaba el auto de Niki Lauda. De haber salido más rápido, porque duró un par de segundos detenido, ya después de que habían terminado la labor en el auto, pero habría podido fácilmente haber sido más rápido que los 2 autos de la escudería Ferrari en esa detención y reaprovisionamiento de combustible. Eran los únicos que se habían dado cuenta que podían haber 2 operarios. 2 mecánicos metiendo combustible al mismo tiempo. Mira, ahí estaba el problema justamente del subviraje de los neumáticos delanteros, que les costaba entrar en temperatura y cuando llegaba esa frenada pasaba un poco de largo y lejos del vértice quien era el líder de carrera, Nelson Piquet, pero que presumiblemente estaba ya detrás de quien había liderado la primera parte de la carrera, el francés Alain Prost.
Debería ser Chiver quien aparecía detrás y aquí está justamente de nuevo en punta por delante de Piquet. El francés, el hombre que había dominado la primera parte y que también a la distancia, a pesar de no ir primero, seguía dominando por estrategia ese Gran Premio de Francia. Volvía al liderato Alain Prost, superando ahora al Arrows de Marc Surer. Estamos en la vuelta número 33, estamos en carreras de leyenda. Quedan 20, poquito más de 20 para la culminación de este Gran Premio de Francia 1983. Acelerando a fondo el Renault R40, Alain Prost, a menos de 20 vueltas ya para el final de este Gran Premio, el tercero de la temporada 83. El liderato o la Fórmula 1 que llegaba con el sorprendente liderato de Niki Lauda con un McLaren con motor atmosférico por ese entonces. Niki Lauda que abandonaba en la vuelta número 29 por rotura de una de los tuercas que sujetaba la rueda. Y ahí la imagen del compañero de el francés Alain Prost circulando detrás del auto de el brasileño Piquet, ¿no? Sí. ¿Es el Lafitte? Parada de Lafitte. Ya lo había hecho su compañero Rosberg. El diseño de ese Williams FW08, que era el mismo chasis. Eran los más rápidos, pero también los que menos tenían que poner combustible, ¿no? Porque fueron de los que más tarde se detuvieron, pero igual fue muy rápida la reacción de Lafitte al momento en el cual terminaron con el aprovisionamiento de combustible y se iba entonces por debajo de los 14 segundos. No le cambiaron los neumáticos, continuó con el mismo set. Eso también de alguna manera hizo más rápido el reaprovisionamiento de combustible para que estuviera por debajo de esa marca de los 15 segundos que había conseguido la escudería Ferrari con ambos pilotos. Bueno, que era lo que complicaba o lo que terminaba complicando al menos a los pilotos que vimos reabasteciendo combustible, y alguna de las ruedas tenía algún problema con algún mecánico y terminaba quedándose 3 o 4 o 5 segundos más. Y que no era solamente por causa de un error del mecánico, sino a veces también por cuenta del piloto. Ya más adelante escucharemos a Alain Prost, pero él cometió 2 errores durante la detención que llevaron a que fuera tan retrasada, pero al final terminaron por no costarle nada. Y pues mucho de lo que se manejó como intriga en el previo de la carrera, las diferentes estrategias, quién se detendría, quién no, a qué altura de la carrera. Al final realmente se detuvieron los punteros y no pasó nada, Víctor. Totalmente. Ahí estaba la imagen del segundo colocado, Nelson Piquet, a 15 segundos del líder Alain Prost. Un poquito más atrás venía Eddie Cheever, cada vez más distanciado, eso sí, del piloto brasileño. La Ferrari número 27 de Patrick Tambay en cuarto lugar, quedando ya 18 vueltas y fracción, o 17 y fracción. Ese rótulo es un poquito atrasado. El equipo Brabham, que como tantos otros equipos, tuvieron a sus diseñadores tratando de hacer algo completamente radical y eliminando esos pontones prácticamente a su mínima expresión, caso que no se llevó a cabo en el equipo Renault, como vemos con el R40, y que en el equipo Williams, como quería decir antes, mantuvieron el mismo chasis del FW08, pero solamente se puede decir que cortaron los pontones a la mitad. Era como tener más superficie abajo del auto, pero sin tener ningún tipo de efecto, porque estaban prohibidos los perfiles alares, tenían que ser completamente planos. Y
el equipo Williams optó por esa solución a la espera del auto que tenían que estrenar o que iban a estrenar, suponían, la temporada siguiente, y también estaban evaluando hacerlo al final de este año 83, y al final lo pudieron hacer justamente en la última carrera en Sudáfrica, esa que dirimió el título entre Piquet y Prost en Kyalami. Y para tener una medida, Víctor, de lo que implicó el perder el efecto suelo entre las temporadas 82 y 83, la pole de este Gran Premio de Francia estuvo 2.2 segundos por encima del tiempo que habían conseguido un año atrás. Esto en un escenario que tenía una recta tan prominente como esa recta del Mistral. Luego en otros escenarios llegó incluso a estar sobre los 3 segundos la diferencia entre los tiempos marcados en la temporada 82 y luego en la 83, sin la ayuda del efecto suelo y el mayor apoyo aerodinámico, la mayor velocidad de paso por curva. La imagen de Prost, que volvió al liderato a pesar de ese larguísimo pit stop en comparación a lo que había hecho, por ejemplo, Piquet. Era mucha la diferencia, pero el andar, el rendimiento siempre se demostró muy superior por parte del piloto de Renault, que no tuvo, por lo menos hasta ahora, en ningún momento un acoso directo del hombre de Brabham. La bandera azul que le muestran a Arnoux, creo que sí, ¿no? Sí. A Arnoux y a Jarier, creo que sí es. Había caído hasta el 11º lugar René Arnoux. Franceses por todos lados, ¿no? Prost, Arnoux, Jarier, de la nueva y de la vieja generación. Renault al frente, el equipo Ligier también como protagonista, Gitan, el gran patrocinador del equipo Ligier, igual que Talbot por muchos años. Renault también motorizando a uno de los equipos legendarios ingleses, de la Fórmula 1, como era el equipo Lotus. Pero todavía no tenían campeón del mundo. Todavía no. Todavía. Pero le quedaba poco. Bueno, poco. Tuvieron que esperar más de lo pensado, ¿no? Podrían haber logrado, porque la verdad es que Prost en el 82 parecía raro, ¿no? Después de haber sido un debutante prácticamente en el 81, ganar 3 carreras en ese 82, con un poco de suerte también lo hubiese logrado, pero todo confluyó para que Keke Rosberg obtuviese finalmente ese campeonato en el que se le fueron cayendo todos los protagonistas poco a poco. Ese 1:42.695 de Prost te quedaría como la vuelta más rápida de la carrera, comparado contra el 1:40.0 que había registrado Patrese el año anterior en este mismo Gran Premio, disputado además con más calor en pleno verano. Estamos hablando allí de una diferencia de la vuelta rápida en carrera de más de 2,5 segundos con el efecto suelo. Sigue bloqueando un poco los frenos, como que se pone liviana esa parte delantera del Brabham, que además tenía como novedad también la incorporación de los discos de carbono que no tenían todos los equipos en este entonces y que había montado Gordon Murray en el Brabham para este Gran Premio de Francia. El compañero de equipo de Alain Prost el año anterior, que había sido otro francés, René Arnoux, cambiaba de equipo, se iba para el equipo Ferrari, y la elección que hacía el equipo Renault de tener a un segundo piloto, el cual Alain Prost pudiera tener bajo control también en términos de rendimiento. Pero bueno, hubo épocas, ¿no?, en las que Alain Prost prefería una cosa u otra, pero en este caso, en el comienzo de su 4º año deportivo en la Fórmula 1, tener a un hombre como Eddie Cheever no significaba ninguna amenaza para él. Sin duda, ya había logrado dar cuenta de un muy veloz Arnoux y tenía mucho más claramente ese rol de líder de filas para Renault, siendo además piloto francés, en equipo francés, y con los números que ya tenía en su carrera como piloto de la Fórmula 1.
lograba distanciarse un poco más Piquet de Cheever después de que una vez cumplida su detención en pits lo tuviese un poco más cercano en sus retrovisores. Campeonato 1983 que comenzaba en el Gran Premio de Brasil con esa victoria de Nelson Piquet sobre el Brabham BMW. Los problemas para el número 31. Corrado Fabi. Tenemos a Corrado Fabi, el italiano. En el Osella Ford. El Gran Premio de Long Beach en el 83, ganado por John Watson. Y después llegaba este Gran Premio, el Gran Premio de Francia, 17 de abril. La tercera carrera de aquella temporada 83, que tendría, como comentábamos antes, 15 grandes premios. Ahí está Cheever, que estaba apuntando a su primer podio con el equipo Renault, no el primero de su carrera, pues ya en 1982 había logrado subirse a alguno de los 3 cajones del podio en 3 ocasiones con el equipo Ligier. Lo había hecho en Bélgica y en Detroit, tercero y segundo respectivamente, y había sido tercero en la final de la temporada 82, el Gran Premio de Las Vegas, conduciendo el Ligier JS 19, mientras que en sus 2 podios anteriores lo había hecho con el JS 17. Intentó debutar en el Gran Premio de Argentina del 78, Eddie Cheever no lo logró, tampoco lo logró en el Gran Premio de Brasil de ese mismo año con el Teodor. Era un Hesketh sí mismo, pero lograba finalmente debutar en el Gran Premio de Sudáfrica de aquel año 78, debutando con un abandono. El piloto ítalo-norteamericano, nacido en Phoenix, en Arizona, 10 de enero del 58, y cuya familia tuvo también que emigrar, ¿no? Es un caso al revés, ¿no? Un caso diferente al de Andretti, ¿no? Por ejemplo, por dar un ejemplo. Pero también denominado ítalo-norteamericano. Y quien tuvo, bueno, sus mejores días, tal vez su victoria más significativa, ya en los Estados Unidos, cuando su equipo ganara las 500 millas de Indianápolis en 1998. En el año 1980 con el Osella muy bajo rendimiento, y pasó ya a hacer algo más competitivo en el año 81, estando en la escudería Tyrrell, donde estuvo solamente un año, pero dio un paso adelante, obteniendo un 5.º puesto sorprendente, obteniendo también sus primeros puntos en la primera carrera con ese equipo, con el equipo Tyrrell, siendo 5.º en el Gran Premio de Long Beach en Estados Unidos. La recta principal, las cámaras que nos están mostrando un poquito los sectores donde no hay autos. Veíamos ahí al Checoto dando paso al líder de carrera, sí. Exacto. Ahí venía Alain Prost. Más atrás venía Jack Lafitte con el con el Williams. Bueno, es que era un Es que era Lafitte y Ligier, eran dos cosas que iban juntas, ¿no? También estuvo solamente en los equipos Jack Lafitte. Williams estuvo en 2 ocasiones. Debutaba en el 74 con el ISO Marlboro, pero era ISO Williams, ¿no? Y luego en el 75 con Williams, a partir de ahí Ligier, 76 al 82. Luego volvería a ese equipo Williams y luego terminaría en Ligier en la temporada 86. Fue el equipo con el que consiguió sus 6 victorias en la Fórmula 1 entre 1977 y 1981. La última victoria de Lafitte había sido ese recordadísimo Gran Premio de Canadá del 81 bajo el agua, ayudado por las gomas Michelin que rendían muy bien en lluvia.
y que puso en jaque a los dos punteros del campeonato, incluso para la última cita, la cita final de Las Vegas, en la cual Laffit llegó con algo de posibilidades de ser campeón, pero que quedó algo lejos. Le quedó pendiente, sí, ganar su Gran Premio de casa. Consiguió una victoria en un país, también era francófono. En Montreal consiguió la victoria final de su carrera en 1981. 32 veces en el podio y un total de 7 poles, una en casa en el Gran Premio de Francia de 1980. 3 veces cuarto en el campeonato en el 79, 80 y 81. El número 15 bien en grande sobre los laterales de ese Renault R40. La persecución infructuosa de un hombre que terminaba de conseguir el campeonato del mundo, que había mostrado la garra, pero que no tenía un elemento, un medio mecánico con el que podía hacer frente a algo que ya en la Fórmula 1 era una realidad absoluta: el motor turbo. El que no tuviera un motor turbo ya en esta época, y sobre todo en algunos circuitos en particular como era este, corregía y muy bien Eddie Cheever, el que no tuviese ese tipo de motor se tenía que ir despidiendo de cualquier intento de posibilidad de asalto a algo grande. 41 vueltas, marca el rótulo, creo que son 42 las reales. Prost, Piquet, Cheever, Tambay, Rosberg y Laffit, los hombres de Renault primero y tercero, como vemos. Y en la recta del Mistral, llegando a la curva de Signes, el líder de la carrera, el francés Alain Prost. Volvemos enseguida. La parte más sinuosa del trazado para el líder de la carrera, para el hombre que se tenía que poner, o se iba a poner, casi con toda seguridad, como uno de los candidatos fuertes a lograr este campeonato. Es mi impresión, Víctor, o cada vez está más vacía esta tribuna. Sí. Se notaba, sí, que notaba arrancó mucho la diferencia de público. Sí, sí, sí. De estar corriendo en abril con estas temperaturas todavía bajas, en un día nublado, a pesar de que era una fiesta francesa, porque estaba liderando la carrera el mejor piloto francés del momento en un auto de un equipo francés, la marca francesa Renault, neumáticos franceses y todos los patrocinadores también del país. Difícilmente mejor para los locales, pero sin duda se sentía ese cambio de fecha a mediados del mes de abril. No, pero fíjate que yo creo que lo que más afectaba al tema del público en este Gran Premio de Francia era que lo que comentábamos al principio, de que habían sido con esta 3 carreras en menos de un año. El 25 de julio se corrió el Gran Premio del 82. 25 de julio del 82 se había corrido el Gran Premio de Francia. El 29 de agosto del 82 se había corrido el Gran Premio de Francia en Paul Ricard, vamos a decirlo bien. El 29 de agosto del 82 se había corrido el Gran Premio de Suiza en Dijon-Prenois, dentro de territorio francés, el Gran Premio de Francia, de hecho. Y el 17 de abril del año 83 se corría este Gran Premio de Francia. Estamos hablando de... A ver, voy a hacer cuentas rápidas. 7, ¿no? 5 y 4, 9. En 9 meses, ¿no? Poco más, poco menos. En 9 meses, 3 grandes premios en el mismo país. No sé si será un récord, pero habría que revisarlo. La verdad es que no tengo el dato ese exactamente de que en tan poco tiempo, en 9 meses, se hayan disputado 3 grandes premios dentro del mismo territorio. Lo curioso es que seguro. En los 2 3 anteriores hubo hasta
más de 70.000 personas, tanto en el Gran Premio de Francia del 82 como en el Gran Premio de Suiza en Dijon-Prenois. Luego, si esa fuera la razón, yo diría, pues entonces a Dijon-Prenois no debería haber ido tanta gente. Y al final hubo casi tantos aficionados o más de los que hubo en el Gran Premio de Francia unos meses antes. Además, teniendo en esa temporada del 82 una seguidilla de carreras en Europa brutal. Arrancaba con Gran Bretaña el 18 de julio, Francia el 25, luego el 8 de agosto Alemania y el 15 de agosto Austria. Luego el 29 de agosto fue el Gran Premio de Suiza, la única que tuvo un respiro allí de 2 semanas, en ese lapso en el que en casi 5 semanas se disputaron 4 grandes premios. Y el último de ellos tuvo esa muy buena asistencia en Dijon-Prenois, que hace parte también ya de uno de nuestros capítulos de carreras de leyenda. Ese es el sector que hablabas, ¿no? Ahí entrando a la zona más sinuosa donde se veían unos claros importantes, ¿no? Sin duda. Una diferencia notable con respecto a otros años anteriores y posteriores también. Bueno, sobre todo lo que vimos en la cantidad de gente que había en el año 82 y lo que se vio después también. Pero exacto, con la carrera enclavada dentro del verano, ¿no? Principios de julio. Se estimaba que fueran unas 30.000 personas que se dieron cita en este domingo en el circuito de Paul Ricard para presenciar este Gran Premio de Francia. El Gran Premio de Francia del año 82 con participación completa, al 100% de pilotos franceses en el podio, ¿eh? Ganó René Arnoux con Renault, segundo Alain Prost con Renault y Didier Pironi con Ferrari había sido tercero. Pero si querés también te doy el cuarto, que era Patrick Tambay. Primero y segundo Renault, tercero y cuarta las dos Ferrari. Quinto quedaba el que a la postre sería el campeón del mundo, Keke Rosberg con el Williams Ford, y Michele Alboreto, el hombre que lograría la victoria final justamente en ese año tan tremendo de la Fórmula 1, año 82. Lograba ser sexto, cerrando la zona de puntos con su Tyrrell Ford. 4 pilotos franceses en las primeras colocaciones en ese año 82. Y la cosa no iba mal encaminada, por lo menos en lo que respectaba al triunfo en este año, Diego. Así es, de hecho en los últimos 4 años en los que se ha disputado ese Gran Premio de Francia, en 3 había sido victoria del equipo Renault. Solamente en el 80, cuando se interpuso allí Jones con el Williams, se rompió esa racha victoriosa de los locales con el equipo local en su Gran Premio de casa. Y Tambay y Rosberg, que están en este momento faltando 6 vueltas, 5 fracción a partir de este momento, están en la cuarta y en la quinta colocación. Son las mismas colocaciones, las mismas posiciones del año anterior, que habían logrado el año anterior, ¿eh? Los dos con el mismo auto, solo que Patrick Tambay con el mismo número y Keke Rosberg ya utilizando el número 1 de campeón del mundo en esta edición. Rosberg, que era el mejor de los autos con motor atmosférico, que realmente solo podían aspirar a algo en esta temporada del 83 en los circuitos urbanos, básicamente. Y si revisamos la historia de esta temporada 83, fue tal cual. Las ganaron todas las carreras, a excepción de esas disputadas en circuitos urbanos. El Gran Premio de los Estados Unidos en Long Beach, que quedó en manos de John Watson con el McLaren, con el motor Ford Cosworth de 3 litros. Allí no hubo las diferencias, casi medio minuto a Piquet en el segundo lugar y más de medio minuto de Prost a su compañero de equipo de Cheever en esa tercera posición. Habría que esperar al mes de mayo en Mónaco para volver a ver un circuito urbano, y allí, no muy lejos de este circuito de Paul Ricard, se impondría de nuevo un auto con motor atmosférico, la recordada victoria de Keke Rosberg. Y después, en el regreso de la Fórmula 1 a los Estados Unidos, en el circuito de Detroit, allí se impondría Michele Alboreto con el Tyrrell, igual con el famoso motor Ford Cosworth, ya no con el DFB, sino con la evolución DFY, que se estrenó
en varios equipos durante este fin de semana del Gran Premio de Francia. El nuevo paso por la meta, cada vez le queda menos a Alain Prost para convertirse en el ganador del Gran Premio de Francia de 1983. El llamado Alain-Marie Pascal Prost, o nombre completo, nacido el 24 de febrero del año 1955 en Loret, y debutante en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Argentina de 1980, ocasión en la que lograba ser sexto en la carrera de su debut, y en la carrera siguiente lograba ser quinto con el McLaren, aunque después tuvo un accidente en Sudáfrica que le impidió participar en esa misma carrera, y en Estados Unidos, en Long Beach, en la siguiente. Fueron unas dos excelentes cartas de presentación para Alain Prost en la Fórmula 1, obteniendo esos sexto y quintos puestos en las dos carreras de el comienzo de su periplo por la Fórmula 1. Lo vemos justamente al piloto francés, que lograba su primera victoria en el Gran Premio de Francia, pero no en este escenario, en Dijon-Prenois en 1981. Luego obtendría en ese mismo año dos victorias más en Holanda y en Italia. En este 82, sabemos que en el 82, en Sudáfrica y en Brasil, lograba sus dos y únicas victorias. Y en este momento, en este 83, estaba a punto de convertirse en ganador ya en este Gran Premio de Francia, la que debería ser su sexta victoria en la Fórmula 1. Así es, y su primera de la temporada, pero en esa segunda posición y con muy buenas perspectivas, la humareda que salía al momento de hacer el cambio de marcha del Brabham con el motor BMW era Nelson Piquet, porque tendría la posibilidad de terminar así las cosas, de asumir de nuevo la punta del campeonato que había quedado en manos de Niki Lauda después del Gran Premio de los Estados Unidos en Long Beach. La imagen del auto de Nelson Piquet, ese Brabham BT52, el auto con motor BMW denominado M12, que ya evolucionaba también hacia la versión 13 de ese mismo propulsor 1.5 y 4 cilindros, a diferencia de otras arquitecturas que manejaban el turbo con 6 cilindros. Alain Prost con muy poco terreno ya para convertirse en ganador. Le queda muy poco al piloto francés para lograr su sexta victoria en la Fórmula 1. El escolta Nelson Piquet, que viene en medio de algunos rezagados. Una de las dos Ferrari, la de René Arnoux, levantando la mano para que pase Nelson Piquet, campeón por aquel entonces de la temporada 81, el número 34, como vemos, el venezolano Johnny Cecotto, compañero del colombiano Roberto Guerrero, también superado por Nelson Piquet. Guerrero, que ya no estaba en carrera, se había retirado a la altura de la vuelta número 24 con problemas de motor. Antes de él se había retirado uno con quien se vería las caras años después en los Estados Unidos, el compañero de equipo de Alboreto, Danny Sullivan, se había retirado con problemas de embrague. De Angelis, que se retiró con problemas eléctricos. Vimos el retiro de Patrese cuando entró a boxes con una fuga de agua. Y también se habían retirado de la carrera a esta altura Chico Serra con problemas de caja, Mauro Baldi, que lo vimos con el trompo, con
rodamiento en una rueda trasera fue el motivo por el cual quedó fuera de carrera Niki Lauda. Winkelhock con problemas de turbo, Corrado Fabi lo vimos también como falló el motor, y la misma situación tuvo que vivir Raúl Boesel en el Ligier. Ahí estaba la imagen de Prost. Pasamos a la del segundo colocado, pero con muy pocas posibilidades, por no decir ninguna, de tratar de asaltar la primera posición. No había demasiadas posibilidades, llevando casi 30 segundos de ventaja Alain Prost con respecto a Nelson Piquet. El sonido era del auto de Nelson Piquet. Y los últimos metros para Alain Prost para convertirse en el ganador del Gran Premio de Francia 83, la tercera carrera del año para el piloto que más tarde se convertiría durante mucho tiempo, Diego, la verdad, como el más ganador de la historia de la Fórmula 1 hasta que llegó Michael Schumacher, ¿no? Así 51 es. victorias. Esta era la sexta de Alain Prost. Y ya pasando por la curva de Signes a una velocidad mucho menor de lo que lo había hecho anteriormente, porque no tenía por qué arriesgar, no tenía por qué meter a su auto en apuros. Prost, Piquet, Chiver, Tambay, Rosberg y Lafitte. Tambay y Rosberg siguen ahí repitiendo sus posiciones del año anterior. Bueno, va a punto de convertirse Prost en el francés más ganador en casa. Pasando otra vez por la meta. Y fíjate las tribunas ahí, ¿no? Claramente despobladas. Una jornada que no fue todo lo lucida que podía ser, incluso por, como comentaste antes, Diego, por la climatología en ese sector de Francia. Así estaba, aunque estaba entrada la primavera, pero todavía se tardaba un poco en tener esas jornadas de calor. Eran típicas también en este circuito, pero cuando se disputaba el Gran Premio de Francia en el mes de julio. Otra vez imagen para uno de los locales que ya era una leyenda dentro del automovilismo francés, Jacques Lafitte, nacido en París un 21 de noviembre del 43, muy veterano ya por aquel entonces, con 40 años o a punto de cumplir los 40 años, el veterano Jacques Lafitte, y que había sido campeón de la Fórmula 3 en 1973 y de la Fórmula 2 cuando había mucho nivel en esa Fórmula 2 europea en el año 1975. De ahí nacieron muchos de esa camada de pilotos franceses, ¿no? En la Fórmula 2 europea durante muchos años. Bueno, aparte de un país como tal, una nación que tenía ya también instaurado un programa de promoción de jóvenes pilotos, ¿no? Y tenían ese famoso trofeo del volante Elf. Exacto. Que incluso se llegó a promover también en otros países, como España, por ejemplo, o Portugal. Se llegó a meter por ahí también, porque la influencia de Elf dentro de la Fórmula 1 fue realmente notable, ¿no? Sobre todo en esa época, desde los años, del comienzo de los años 70 y hasta entrados los años 80 y también, ¿por qué no 90? Sí, era además él siempre asociado a Renault en la Fórmula 1 durante casi todo su paso por la máxima categoría. La temporada 2017 marca un punto de inflexión en esa asociación tan histórica para no solamente la Fórmula 1, sino para el deporte a motor.
Ahí lo tenemos al líder de la carrera. Muy poquitos metros para Alain-Marie Pascal Prost. Nombre largo. Bueno, el de Laffite era más largo todavía, ¿eh? Sí, sí. Aunque te parezca raro, Laffite era más larguito, como por ejemplo era Jacques-Henri Marie Sabin. Uno más todavía que Alain Prost. Y ahí estaba la bandera cuadros, pero todavía no. Le van señalando a Alain Prost que le queda una vuelta con el R40. A punto de convertirse en el tercer ganador diferente en 3 carreras de esta temporada del 83. Recordando que Piquet se impuso en casa, que Watson ganó en los Estados Unidos en la primera visita del año a la costa oeste, en Long Beach, en California. Y era entonces también el segundo piloto que lograba imponerse en su gran premio de casa, después de que Piquet lo hiciera en Jacarepaguá. Y esa desclasificación de Keke Rosberg en el Gran Premio de Brasil, que fue la primera carrera, fue la carrera justamente en la que estrenó su número 1 y este cuarto puesto, ¿no? Hasta ahora con quinto puesto. No lo decía sentirse demasiado contento, ¿no? Ya se sentía un poco la reacción del público, sí. Algo de calidez en este frío día del mes de abril en la costa, muy cerca de la costa del Mediterráneo. Complicado para llegar hasta ese circuito, a pesar de que no es muy lejano a Marsella, pero hay que ir por unas carreteras un poco temibles, justamente esas carreteras donde tuvo el accidente de Frank Williams y perdió la movilidad en sus piernas en el año 1986. La llegada de Alain Prost, le quedan un par de curvas al piloto francés. Ahí estaba la curva del final, la bandera cuadros, se convierte en el ganador de la tercera carrera del año 83. Carrera vital para comenzar a lanzar su candidatura al título, y no había mejor lugar que hacerlo en casa, que hacerlo en Francia. Para él pasaba veíamos la imagen antes de Keke Rosberg con una vuelta menos, el campeón del mundo casi humillado en su casa, pero en su casa. Su campeonato, el campeonato donde entraba el número 1, llegaba a Nelson Piquet obteniendo la segunda posición y asumiendo de nuevo el liderato del mundial con 15 puntos. Ahí estaba Laffite, el otro de los locales, René Arnoux, otro local, el Renault de Eddie Cheever, y todas las banderas saludando al ganador, flamante ganador de esa carrera de 1983, en la tercera de la temporada, que dejaba, bueno, a esta altura del partido, si bien era lógico o entraba dentro de la lógica que dos autos tan rendidores como el Renault y el Brabham fuesen los que disputasen el campeonato del mundo, a priori ya se podía ver que el candidato o los candidatos iban a ser Prost y Piquet, y al final fue así, hasta el final. Prost, Piquet primero y segundo, Cheever tercero, Tambay cuarto, quinto Keke Rosberg, repitiendo ambos sus posiciones del año anterior, y Jack Laffite con el otro Williams en sexta posición, cerrando la zona de puntos. Después de lo ocurrido en Jacarepaguá, estos eran los primeros puntos de la temporada para el campeón reinante de la Fórmula 1, Keke Rosberg, quien se ubicaba en la 10ª posición del mundial, con los 2 puntos que le daban su quinto lugar en este tercer gran premio de la temporada del 83. Solamente 11 pilotos a esta altura sumaban puntos después de Rosberg. Checoto, recordémoslo, por ese sexto lugar en Long Beach. También Mark Sutter, que ya acababa su racha de puntos en este Gran Premio de Francia. Cheever, que conseguía sus primeros puntos de la temporada, lo que iba a ser su cuarto podio en la Fórmula 1, pero el primero con su nuevo equipo Renault. Se ubicaba séptimo en el Mundial Cheever, justo por detrás del piloto a quien reemplazó en el equipo Renault, René Arnoux. La misma cantidad de puntos para ambos. Tambay, que conseguía 3
puntos, se ubicaba sexto en el Mundial. Laffite que caía, pero se mantenía dentro de esa racha puntos y era de hecho el único piloto que conseguía marcar puntos en las 3 pruebas que se habían disputado hasta este entonces. 3 puntos en Jacarepaguá, 3 en Long Beach y 1 en su Gran Premio de casa. Prost, que ascendía al tercer lugar del Mundial con esos 9 puntos, pero quedaban 6 de diferencia respecto a quien recuperaba el liderato, Nelson Piquet. Llegaban los primeros y vamos a ver la celebración en el podio y algunas declaraciones también del primer clasificado. Y ahí está el podio, ahí vemos al ganador y el saludo efusivo con Jean-Marie Balestre. No podía ser de otra manera, ¿no? Se conocían evidentemente hace mucho tiempo, pero iba a ser una relación que iba a dar mucho que hablar también, ¿no? Durante toda esa década de los 80. Jean-Marie Balestre, presidente de la FISA, intervenía en todo, hasta en el podio, ¿no? Bueno, y la federación era francesa, era también el Gran Premio de casa, la sede en la Place de la Concorde, en pleno centro de París. Esto estaba a más de 800 kilómetros, pero igual era el Gran Premio también de la FIA y aparecía de hecho el logo en la parte superior izquierda, donde aparecía la leyenda Grand Prix de France, Circuit Paul Ricard, el diálogo entre los dos pilotos del equipo de casa, el equipo Renault, un francés y un norteamericano, acompañados por un brasileño en este podio. Un podio que tenía a los dos grandes contendientes por el título, aunque en ese momento no lo podían sospechar. Sí se podía intuir, pero no se podía saber a ciencia cierta que en la última carrera iba a haber tanto en juego y sobre todo pensar que Alain Prost podía perder ese campeonato a pesar de llegar como líder a la última carrera del año en Sudáfrica. Esta a la postre sería de las 51 victorias que consiguió Prost. Esta fue, recordémoslo, la segunda en casa, pero fueron en total 6 victorias que logró en su Gran Premio de casa en 2 circuitos diferentes, cuando sonaba de fondo la marsellesa. Era la 28ª victoria para Francia en la Fórmula 1. Donc, je tourne, hein. Dès que c'est terminé, je tourne. Ok. Ok, ok, ok. Ok. El himno francés en la entrega de la Copa de Ganador a Alain Prost por parte, como no iba a ser de otra manera, por parte de Jean-Marie Balestre. La victoria número 12 para Renault en la Fórmula 1. Esto a pesar de que habían conseguido muchísimas más poles que esas 12 victorias. Eran en total 28. Es decir, que menos de la mitad de las carreras que habían partido desde la pole las habían luego ganado al día siguiente. El champán, a tradición más arraigada imposible, ¿no? En ese país. Y la alegría de Alain Prost. Una nueva victoria para él, la número 6 en su carrera deportiva de la Fórmula 1. Y también la alegría para Nelson Piquet, que capturaba, como dijimos antes, la punta del campeonato con 15 puntos. Alain Prost se ponía tercero ahí en un
Empate. Un empate ahí entre varios, ¿no? Con 9 Sí. puntos. Estaban en medio de los dos pilotos del equipo Renault. Quedaba mucho por ahora. Detrás de... Ok, on y va là. Escuchamos a Prost. Va a ver el conteo. Eran segundo y tercero en el campeonato los pilotos de McLaren, que no habían terminado ninguno este Gran Premio. No habían sumado Alain, puntos. il y a longtemps qu'on attendait cette victoire. esperabas hace mucho esta victoria. Oui, pour moi, c'était la plus attendue, la plus Es la convoitée, et victoria je crois que más c'était vraiment sur ce combatida, circuit más esperada. qu'ils allaient l'avoir, en fin de compte, devant le public français. Je crois que c'est Qué mejor que fantastique hacerlo de faire delante bien del sûr pour moi, público parce que francés. ça fait un an que j'ai pas gagné, que j'ai eu quand même, je crois, beaucoup de malchance. Casi un año que no Et gana, puis, pour no toute l'équipe, ganaba. parce que ça nous remet No había bien tenido dans buena la course au suerte. titre. Et après les problèmes de début d'année et de fin d'année dernière, je crois que l'équipe avait bien besoin de cette victoire. Ça va nous Después de los remettre problemas le del moral final del año et pasado, le el equipo travail qui a été necesitaba esta effectué quand même victoria. depuis ces derniers temps et même depuis l'année dernière à payer parce que on est certainement l'équipe qui travaillons le plus. Somos el equipo que más trabajamos y todo ese trabajo ha valido la pena. Depuis peu. Est-ce que vous avez eu un moment d'inquiétude pendant ce Grand Prix, en particulier lors ¿Hubo du alguna ravitaillement? inquietud J'ai vu que durante ça. De toute façon, j'ai été Gran mauvais Premio? lors du ravitaillement. J'ai Bueno, calé le durante moteur. el reaprovisionamiento Je prenais pas, se me apagó les el mécaniciens motor. pouvaient pas bloquer les roues. No Je crois que frené j'étais las ruedas tellement- para tellement bloquearlas y concentré, pudieran tellement hacer tendu su surtout, trabajo. Parce que cette course, cette victoire, je la voulais. C'était vraiment celle que Pero je esa convoitais le victoria plus. la quería La voiture marchait más que vraiment cualquiera. super bien et aujourd'hui, le seul problème El que auto ha j'ai eu, c'est ido la peur. Voilà muy donc bien y lo peor l'explication fue, pourquoi le relais, lo peor que tuve le fue el ravitaillement miedo. a duré 7 secondes de plus que pour Cheever et que Explica pour el les periodista autres por qué pilotes duró par tanto exemple. más su Mais, Alain, maintenant, detención la en suite pits, de la saison después de lo que va être explicaba plus Prost. favorable au moteur turbo. Plus favorable au moteur turbo. ¿Es más bien sûr, favorable pour lo que nous, viene c'est en la une bonne temporada? chose, comme je vous Seguro dis, que d'avoir sí. gagné, parce que comme ça nous relance, je pense qu'on va encore travailler de plus en plus. Faut pas Vamos a seguir rester non plus trabajando sur une poco a victoire, poco. sur un acquis. Et la voiture a encore beaucoup à progresser, mais aujourd'hui, El on auto doit todavía savourer puede cette progresar victoire, en tout cas bastante. ça. Maintenant, le titre, on y pense encore parce que l'an Se piensa en dernier, el título. vous étiez le favori au début de l'année. Eras el Les chances se sont favorito envolées el año pasado. au fur à mesure des Grands Prix. Cette fois, c'est encore possible malgré le handicap que vous avez concédé au début de l'année. On a concédé un Ahí handicap, se ha mais con- l'année dernière, se ha la concedido un victoire, handicap en j'avais el 18 inicio del points, año. route de course, et j'ai pas gagné le championnat. Donc je pense que Pero tenía más puntos a esta altura del año pasado y no gané el se gagne campeonato. Vraiment dans le printemps et dans l'été, c'est là où se fait la Hay différence. que esperar por La ahora. voiture a beaucoup à progresser. Esperamos J'ai progresar entière mucho. confiance en mon équipe. On Tengo devrait confianza pouvoir, en mi equipo y en que éventuellement se podremos mêler à la lutte au titre. Je dis pas gagner eventualmente parce que je pense se me den que, las cosas comme para el j'étais favori título. l'année dernière, je le suis aussi cette année un petit peu. Et je El crois año qu'on a pasado era un peu de favorito, course, alors, este je año crois qu'il faut soy travailler, puis on en uno de reparlera ellos. dans le courant de la saison. Vous avez Hay que raison, trabajar Alain. aún más que el año Et pasado. rendez-vous pour le prochain Durante la Grand Prix dans temporada 15 jours. decía Alain Prost. Bueno, así terminaba completa la entrevista, completa la carrera en este Gran Premio de Francia de Fórmula 1. Gracias, Diego, por haber estado. Un saludo de Víctor Seara. Esto fue todo. Francia 83.